Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros. Hoy os traigo, no estoy segura qué título ponerle, ¿no? Porque he pensado poner arte o activismo, ¿no? Os traigo un póster, pues, me encantan los debates y estoy, no sé, me gustaría que dierais vuestra opinión. ¿Esto os parece arte o activismo? A mí me parecen las dos cosas, ¿eh? La ventaja de ser una mujer artista está en inglés. Esto está hecho por las Guerrillas Girls. Guerrillas es que en realidad se ponen la máscara de gorilas. Y gorilas en inglés, gorilas y guerrillas, pues se parecen un poquito. Ellas hacen muchos juegos de palabras, son mediante la publicidad y la ironía, utilizan como métodos que utilizaron las sufragistas inglesas, como son los flyers, los pósters. Bueno, las sufragistas no fueron flyers, tienen otro nombre que no me acuerdo ahora cómo se llama, pero eran papeles que ponían por la noche, se ponían máscaras de gorilas y reivindicaban realmente. Hubo una exposición en el MoMA y de los mejores artistas del mundo, que jamás han existido. Entonces 169 eran hombres y me parece que 12 mujeres o 13, pero el 85% eran mujeres desnudas. Entonces hicieron un póster también diciendo: ellas van a durar aproximadamente entre el 85 y el 99, aunque después hay exposiciones, ellas exponen por todo el mundo, se convierte en un fenómeno global. Son feministas, por supuesto, pero abren una vía, porque el feminismo tiene es un movimiento que se va metamorfoseando, tiene muchas oleadas, porque también hay demandas diferentes en función de cada época, y entonces ellas abren una vía muy divertida dentro de lo que es, mira, este es mi gato pequeño, mi bebé, que es más malo que un dolor. Abren una vía divertida dentro de lo que es la reivindicación feminista, porque ellas van hacen un póster donde sale la gran odalisca de Ingres y le ponen la máscara de gorilas y dicen abajo, ¿cómo era? Tiene que estar tengo que leerlo, tiene que estar una mujer desnuda para entrar en el Museo Metropolitano de Nueva York. O sea, el 80 y tantos % de los pintores el 87% eran hombres y solamente el 5% eran mujeres, pero no, la mujer, bueno, ahora lo contaré. Ella utiliza muchísimo la estadística, utilizan también los métodos de la publicidad, utilizan la ironía. Y la pieza que os he traído hoy, os voy a hablar primero de la pieza, porque si no me voy a poner a hablar de ella. Lo voy a hacer al revés. Hoy hablo de la pieza, que es este póster, que es una preciosidad, que es la ventaja de ser una mujer artista. Y claro, como las mujeres artistas, antes, en el año 85, la representación de mujeres artistas en los museos, los grandes museos me refiero, en los que tienen proyección internacional, como el Met, el MoMA, la Tate y todo esto, era el 5%. Hoy día, en el siglo XXI, de la representación femenina de mujeres artistas es el 3%, todavía menos. Entonces ellas realmente, todas estas reivindicaciones que van a llevar durante 15 años es diciendo por qué las mujeres no tienen respeto, no tienen visibilidad, son invisibles, las mujeres que hacen arte, ¿no? Pero lo van a hacer desde un punto de vista humorístico, no van a ser, son feministas, por supuesto, y van a crear una vía diferente. En primer lugar, no son feministas, como diría yo, serias y rígidas, sino todo lo contrario, se ríen de los demás, se ríen de sí mismas y tal, pero a la vez abren las vías, porque hay también, estoy hablando de 1985, abren también la posibilidad de demandas también de las minorías que acceden al poder, o sea, la minoría de color, etcétera, para que tengan accesibilidad. Hablan también de los temas de colonización, postcolonización, que se puso después, que lo ha llevado, no me acuerdo cómo se llama, este profesor de la Columbia, que es palestino cristiano, que murió de una leucemia, me sé toda su vida, pero no me acuerdo del nombre.
he leído su obra y él habla del postcolonialismo. Bueno, pues estas mujeres, que son como 55, y dicen que uno de ellos es Banksy, del que estuve hablando ayer, son pues de historiadores del arte, artistas, yo qué sé, actores, toda una serie de personas que simplemente no, lo importante no son ellos, sino el objetivo a cumplir, ¿no? Entonces se colocan esas máscaras de gorila y bueno, y hacen performance, yo que sé, llevar adelante actuaciones que son muy interesantes, como por ejemplo esta que os voy a enseñar ahora, esta pieza, que son las ventajas de ser una mujer artista, y os la voy a leer y luego os hablaré de ellas. Uy, madre mía, tengo la cabeza cortada hoy, esto está por lo que vale. A ver, por favor, no te muevas. Bueno, dice... La ventaja de ser una mujer artista, esto es una traducción del inglés, trabajar sin la presión del éxito, no tener que compartir exposiciones con los hombres, poder evadirte del mundo del arte con tus 4 trabajos freelance, saber que tu carrera puede despegar después de haber cumplido los 80, es toda una ironía así, tener la seguridad de que cualquier tipo de arte que hagas será etiquetado como femenino, no verte atrapada, es como una declaración de principio, no verte atrapada en ningún puesto de profesor titular, ver tus ideas vivas en las obras de otros, o sea que te las copian, tener la oportunidad de escoger entre carrera y maternidad, no tener que asfixiarte con un puro o pintar con un traje italiano, esto se refiere a Basquiat, tener más tiempo para trabajar cuando tu compañero te deja por otra más joven, ser incluida en versiones revisadas de la historia del arte, no tener que soportar la vergüenza de que te llamen genio, salir en las fotos de las revistas de arte con un traje de gorila. Bueno, en 1985, un año antes de que aparezcan las guerrillas girls, se reúnen, en 1900 hay una manifestación con motivo de esa exposición que os he dicho, casi un año antes de formar las guerrillas girls. Después terminaron, aproximadamente duran como 14 años, aunque... por ejemplo, en España han hecho una exposición en 2018 y cosas así, pero no. Terminaron en 1999 en los tribunales porque aquello llegó un momento en que se globalizó, tomó tanto poder que ahí hubo conflictos entre ellas, conflictos de actuaciones y tal. Porque era mucha gente, eran 55 personas las que estaban ahí dentro, y entonces le salieron herederas en Francia, en fin, y hubo un conflicto judicial entre ellas, porque escribieron libros, hicieron exposiciones, en fin, muy interesante, de todas formas muy interesante, porque desde el humor, desde la ironía, desde aprovechando la publicidad, los mecanismos de la publicidad, hacen unas cosas, construyen unas cosas muy interesantes, y sobre todo que fue un revulsivo, porque llamó muchísimo la atención, porque ellos decían que el movimiento feminista de los 60 y los 70 pues había quedado en nada, porque artísticamente ¿dónde estaban las mujeres? Y entonces todas ellas se ponían nombres, las que se ponían las máscaras de gorila, que nadie sabe ni quién eran, se ponían nombres de artistas que han sido artistas y que no están demasiado, pues yo que sé, pues Frida Kahlo, yo que sé, en fin, Frida Kahlo es más reconocida, pero se ponían nombres de artistas que no están que sabiendo que son buenas no tienen representación en los museos, etcétera. Y bueno, voy a ver si os cuento un poquito la obra y de qué va el contexto. Las guerrillas gay protestan contra la exposición de MoMA por decir que se trata de los artistas más importantes que nunca han existido, ya que del momento, ya que en ellos no hay ni una sola mujer, no, pero sí que había 13 mujeres y ciento no sé cuántos hombres. Tras esto piensan que deben de hacer algo para llamar la atención, para focalizar, que llaman en inglés, para captar las miradas, y entonces por la noche se hacen pequeños escritos como la obra de hoy, y las pegan en las paredes como hacían las sufragistas, reivindicando, haciendo una declaración de principio. En inglés se llaman afiches, no sé cómo se dicen en inglés, pero en castellano también se dice igual, afiche, me pica la nariz, y llenan todo Nueva York de afiches que pegan en las paredes. Esto se me va. Bueno,
realmente para denunciar el desequilibrio que hay de género y racial también en los artistas. Yo he dicho que hay como, dentro del feminismo hay como 6 movimientos, por decirlo así, por sintetizar, ¿no? Posfeminismo y tal. Y entonces ellas lo que abren es una nueva vía, una forma nueva de entender el feminismo, de reivindicar respeto. Y bueno, ellas lo que reivindican son a las galerías, los museos y tal, que no hay presencia femenina, habiendo artistas vamos, a saco paco, que decimos aquí. Bueno, la conciencia del mundo del arte, ellas se convierten, se erigen en conciencia del mundo del arte, pero lo hacen con muchísimo ingenio, con muchísimo descaro, mucha ironía y con muchísima originalidad. Como he dicho, en 1985 el MoMA de Nueva York, el Museo de Arte Moderno, celebra una exposición de arte contemporáneo que se titula An International Survey of Painting and Sculpture, y de los 169 artistas que participan, solo 13 son mujeres y por supuesto blancas. O sea, ahí se reúne un mosqueo de las mujeres. Me gusta que sean tan reivindicadoras. Delante del museo se manifiestan grupos de mujeres que no son en absoluto tenidos en cuenta. Son tan poco tenidas en cuenta que a partir de ahí deciden montar esto de las guerrillas girl. Me parece, bueno, maravilloso. Y en realidad, si todos hiciéramos lo mismo con todo, el mundo iría mejor, porque siempre estamos refunfuñando en solitario diciendo esto no me gusta, esto no sé qué. Bueno, pues si no te gusta, pues venga, haz algo y cámbialo, porque en realidad con pequeños gestos se cambian las cosas, porque ellas consiguieron una repercusión global en todo el mundo. O sea, han tenido exposiciones por todo el mundo, en Estambul, yo qué sé, en España, en toda Europa. Se hizo eco de todo esto que pasó en Estados Unidos. Y entonces lo que hacen es, se ponen máscara de simio y se hacen llamar Guerrillas Girl. Ellas comparten un sentimiento de frustración al comprobar que a finales del siglo XX pues no tienen representación ninguna, que aunque había habido un movimiento feminista, pues nada, aparte de chillar, gritar y poco más. El hecho real es que no tenían respeto en la sociedad. Y bueno, y la diferencia, o sea, la sociedad patriarcal todavía está presente, la diferencia de sexo está presente, y bueno, y las mujeres artistas pues cuentan nada en nuestra sociedad, no hay respeto ninguno. Sigue siendo así, sigue siendo la situación, yo diría que peor. En 1989 colocan un cartel frente al Metropolitan de Nueva York, al Met, que llaman el Metropolitan Museum, que dice, es que pensaba titularlo así al principio: ¿tienen las mujeres que estar desnudas para entrar en el Met Museum? En el Metropolitan, o sea, y continúa el cartel. Menos del 5% de las artistas en las secciones de arte moderno son mujeres, pero un 85% de los desnudos son femeninos. Bueno, el cartel es una maravilla, es arte, lo siento mucho, porque ahí se aúna publicidad, ingenio, activismo, o sea, es yo que sé, lo que demanda la sociedad en estos momentos, que es activismo, y lo hacen con muchísima gracia. El cartel contiene una reproducción de Odalisca que le ponen, yo esas las conocí cuando estaba estudiando arte en el año 2000, sí que conocía a las guerrillas girl, me hacían muchísima gracia, me parecían maravillosas. Para entonces ya se habían disuelto, aunque realmente aquí se expone en el Matadero en Madrid en 2018. No, la guerrilla girl a los 30 años, no, las guerrillas girl están desde el 85-86 hasta el 99. El resto, bueno, pues la habrán sacado partido, vete a saber, porque se hacen como una especie de corporación o no sé, en fin, legalmente como llega un momento que producen tantas cosas como libros y tal, pues digamos le dan forma legal, pero ya en el 99 ya están fuera de contexto, porque fue una coyuntura donde se juntó mucha gente. Bueno, el cartel contiene una reproducción de la Gran Odalisca de que le han puesto una máscara dentro de lo que es el desnudo femenino. ¿Sabéis que a principios del siglo XX había una inglesa que la prensa le llamó la sufragista, cogió al cuadro de la Venus de Velázquez, pobrecita mía, y le pegó no sé cuántas cuchillas, porque decía que ella no se veía reflejada como mujer en esa forma de que tienen los hombres de reflejarnos a través del desnudo, un espejo, el deseo, etcétera, etcétera. Yo digo, pobre Velázquez ahí, que ni cortaba ni pinchaba, pero bueno, pilló el palo, y de alguna forma, o sea,
eso está leyendo un artículo que dice que eso sirve de contexto, que nosotros no nos vemos reflejadas en la realidad con respecto a la formación, a la cualificación, etcétera, etcétera. Es cierto, eso es cierto, ¿eh? Porque yo lo he visto en mi facultad de Bellas Artes, que la mayoría éramos mujeres y no hay promoción ninguna, o sea, somos invisibles, pero vamos, yo no tengo nada que decir porque si no me he promocionado porque tampoco he trabajado, o sea, tampoco puedo decir, pero es que éramos muchísimas y había muchísima gente buena, ¿dónde están? No sé, en fin, no me hagáis caso. Bueno, esta elección que se hace es una crítica ante el estereotipo de una mujer como objeto de deseo. Además, la odalisca de las guerrillas girl no se contenta con ser relegada a mero sujeto pasivo, sino que además se subleva ante esta situación y lo hace colocándose una máscara como es que es King Kong. Como su creadora, una máscara de gorila, porque es que gorila en inglés se dice parecido a guerrilla. Además, ellas también dicen que ellas están buscando the word, ¿cómo es? La letra F, que suena como... Es que no quiero decirlo porque si no me censuran, como una palabrota en inglés. Ellas hacen muchos juegos de palabras. En inglés hay muchos juegos de palabras en los escritos, porque las palabras son más pequeñitas, más contenidas. Yo lo vi en El Señor de los Anillos, lo leí en inglés y había muchísimos juegos de palabras. Sin embargo, la traducción al castellano desaparecían, porque es imposible traducir esa musicalidad. Pasa como en la poesía, muy difícil que coincida esa musicalidad, porque las palabras en español es distinto, somos más vocálicos, las palabras son más largas, etcétera. Bueno, pues sigo con las guerrillas girl. Es un colectivo artístico anónimo de artistas feministas y antirracistas. Es que ellas llaman la atención sobre el tema del racismo con las mujeres artistas, del colonialismo, etcétera. Bueno, como muchos de sus proyectos, primero aparece como póster en las paredes, como las sufragistas del Soho y de East Village y de Nueva York, mediante el uso de datos estadísticos, el buen humor. Y también hacen como muchas imágenes chocantes, ¿sabes? Y lo que hacen es trabajar para la luz, dar luz a los prejuicios étnicos y de género en el mundo del arte. Es que todo pasa, o sea, por eso cuando dicen, no, el feminismo, bueno, el feminismo no es una cosa, es una coyuntura en un momento determinado, ante unas reivindicaciones, etcétera. Porque el hecho real es que si estuviéramos bien, pues en España, por ejemplo, desde hace por lo menos 30 años hay más licenciada universitaria, más número 1. Sin embargo, la mujer no está incorporada al trabajo. No sabemos por qué. Como tu padre no sea el dueño de la empresa, o tu novio o tu amante, ¡buah! Lo de la promoción, aunque tengan más preparación, no está claro. Y así están las cosas, y pasa el tiempo y seguimos teniendo más formación intelectual. Hasta Europa le ha llamado la atención a España, diciendo, pero ¿qué pasa con las mujeres? ¿Qué pasa con las mujeres allí? O sea, que no las incorporáis. Y es algo valioso el tener una capacidad y perderla así tontamente, cuando es carísimo formar a alguien. Bueno, aquí, el meeting feminista. Ellas utilizan los carteles, vídeos, pegatinas, todo esto lo he puesto en el blog, libros e intervenciones en museos, y se apropian del lenguaje visual de la publicidad, ya lo he dicho, para atacar estas prácticas discriminatorias y machistas. Sus integrantes siempre llevan máscaras de gorilas en público y adoptan nombres de artistas y escritoras famosas como, yo que sé, Keith Couric, Alma Thomas, Rosalba Carriera, Frida Kahlo, etcétera. Se ponen nombres de artistas que son buenas, pero que no están presentes en muchísimos museos. Hay 13 puntos que son casi una declaración de principios, como he dicho, de la pieza que os presento hoy, que es esta: las ventajas de ser una mujer artista. Mamá, quiero ser artista. En inglés, no tiene todo el mundo por qué aprender inglés, por eso que saber inglés, por eso lo he traducido. Y entonces, esta declaración de principio lo que hace es enumerar lo que son las ventajas de ser una mujer artista, como revela ahí el tono irónico con el que dice, mira, y vas a tener mucho tiempo libre cuando tu marido te deja por otra más joven. En realidad lo que habla es de la marginación femenina en el mundo del arte. Esto está hecho por el grupo de Guerrillas Girl, que es uno de los 30 diseños publicados en una serie de obras de las guerrillas que se llama Girls Talk Back. Y el grupo en inglés es chungo. El grupo surge en Nueva York en 1985, como he dicho, y se denomina así por utilizar su activismo, tácticas de guerrilla, entendidas como guerrilla de comunicación, para denunciar la discriminación de las mujeres en el arte.
O sea, me repito. Y como he dicho, ellas se dedican a colocar carteles por todos sitios, a hacer apariciones públicas en museos, en galerías, en escuelas, yo qué sé, y a denunciar algunos grupos de personas son discriminados por motivos de género o simplemente por motivos de raza. Lo hacen, estamos en los 80, y los 80 fue cuando las minorías accedieron al poder, en todos lados, en España también. Lo hacen cuando ganó el PSOE. Lo hacen de forma anónima. De hecho, las periferias llegan al centro. Los 80 se caracterizan por eso, porque las periferias llegan al centro. Se ha hecho en cada una de todas estas apariciones y cubren sus rostros con máscaras de gorila, que ello se debe, como he dicho, a la pronunciación de que gorila en inglés es parecido a gorilla. Y entonces utilizan ese juego de palabras, que ese tipo de ambigüedad se utiliza en la prensa también, se hacen figuras retóricas. Como he dicho, utilizan nombres de mujeres fallecidas. Según ellas mismas, es más importante el objetivo que ellas. Por lo tanto, se ponen las máscaras y muchas Banksy creemos que es uno de ellos. Es más importante el objetivo que su subjetividad, que su ego. Dice, queremos poner el foco en nuestro objetivo, no en nuestra identidad o en la obra de cada una de nosotras. Todas las declaraciones del grupo se sitúan dentro del feminismo, pero desde la perspectiva amplían el feminismo. Hay como una reinvención. Uno de los eslóganes es reinventemos la palabra F, como he dicho antes, el cual hace referencia a la palabra feminismo, pero también hace un juego de palabras con... es que no quiero decirlo porque me van a censurar. Al principio quieren expandir los límites de su feminismo, pero al final se interesan por problemas en los que ninguna teoría feminista se había interesado previamente, que es el tema del colonialismo, los temas raciales y tal. Por ejemplo, el anticolonialismo, racialismo, etcétera. Son planteamientos nuevos, amplían el discurso feminista, que luego se queda obsoleto en el año 99. No es que se quede obsoleto, sino que el sistema lo absorbe. Bueno, y después hay también otras reivindicaciones, porque con el tiempo, digamos, las reivindicaciones son distintas. Por otro lado, en esa seguimos reivindicando lo mismo porque las cosas están igual o peor. Por otro lado, en esa reinvención de las guerrillas girls, ellas se valen del humor, como he dicho, para luchar contra este estereotipo de la feminista enfadada, así, severa, muy seria, y lo que hace también es atraer el público hacia su mensaje, porque el humor es jocoso, no sé, es precisamente ahí donde esas máscaras de gorila cobran más sentido. Por ejemplo, en el cartel del mes de Metropolitan, tiene que estar desnuda las mujeres para poder entrar al Metropolitan, al Museo Metropolitan. A lo largo de los años expande su activismo por Hollywood y la industria del cine, porque dice que el cine tampoco tiene mujeres de color, mujeres tal. Todo esto, en fin, ahora cuando vemos cualquier serie de Marvel, pues hay un chino, un hispano, un hindú, no sé, pero también porque a ellos a nivel de marketing les interesa que, como va a ser visto en todo el mundo, la gente no se sienta desplazada. O sea, que eso también tiene su picardía, ¿eh? Que bueno, me parece bien que todo el mundo tenga representación. Esto se extiende a Hollywood, se extiende a la industria del cine, la cultura popular, los estereotipos de género y la corrupción. En el mundo del arte, los miembros del grupo originario siempre llevan las máscaras de gorila y ocasionalmente minifaldas y medias de red. Ellas comentan que nadie en su entorno, ni familia, ni compañeros, ni maridos, ni esposas, conocen su identidad, a excepción de sus peluqueros. Porque se tienen que colocar la máscara, que es tremenda, una máscara gigante, y después como unos pelos por encima, con lo cual tú no ves nada más que los ojos y respectivos peluqueros. Realmente llegan a ser como 55 personas, pero no se sabe el número exacto y todas están vinculadas al mundo del arte. Espero que os haya gustado. Mañana volveré con otro artista. Hasta mañana.